prepare su mente y su corazón para recibir palabras de Dios. Amén. Esté atento y dispuesto a recibir el mensaje que viene de parte del Señor. Amén. Esté atento y pendiente de lo que el Señor va a hablar por acá. El apóstol Carlos, mientras el paso te atributo un fuerte aplauso a ustedes. Buenas noches, Dios les guarde y les bendiga. Hoy Dios nos trae la palabra a través de nuestra hermana que hoy nos va a ministrar la palabra. ¿Cuántos vinieron dispuestos, hermano, a que Dios les hable? Pongan su corazón receptivo para que la preciosa semilla pueda entrar en su espíritu. Nuestra hermana Alejandra González. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Cuántos vinieron dispuestos a escuchar la palabra que les trae el Señor? Amén. Esta palabra no la trae Alejandra, la trae el Espíritu Santo de Dios. Amén. Me está usando a mí como instrumento en este día para hablarle, pero viene realmente a hablarles el Padre Celestial, el Espíritu Santo de Dios, porque no fue que esta palabra nació en mi mente, sino en mi corazón. El Señor la puso en mi corazón y me decía, quiero que prepares esta palabra. Y me paré temprano en la mañana un día y la preparé y dije, yo voy a esperar que algún día el pastor me diga, quiero que predique en algún momento, Alejandra, que prepare un mensaje. Pero como el pastor no me decía, y él ha dicho siempre, uno tiene que estar presto y dispuesto y parado. Si uno quiere que alguien lo vea, no se puede esconder. Tiene que atravesarse para que lo vea. Entonces, como el pastor no me decía, yo le dije, pastor, yo tengo un mensaje que me dio el Señor. Y usted me dirá, ¿puedo predicar? Y me dijo, el jueves, aquí estamos. Bueno, primero que todo vamos a orar para poner esta palabra en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Dios de la gloria, te pedimos perdón por nuestros pecados y te damos las gracias por estar en esta noche en este altar. Gracias por esta palabra, por este maná fresco que tú pones en mi corazón y en mi mente. Gracias, Señor, porque no es la sabiduría del hombre, sino que es la palabra del Espíritu Santo vaciándose en mi mente, Señor, y a través de mi boca fluye a este pueblo. Bendito Dios, tú sabes el porqué y la razón por la cual tú traes esta palabra a este pueblo. Te doy las gracias, bendito Dios, y pongo este servicio en tus manos. Sé tú obrando, bendito Dios, y pedimos que la presencia de tu Santo Espíritu nos acompañe en esta noche y obre a través de este mensaje y quede como una semilla en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que rinda su fruto, que germine para nosotros y para toda nuestra descendencia. Te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en el libro de Hechos. Hoy vengo a hablarles de una historia. Le he puesto a esta historia el nombre de Hoy seré libre. Nos vamos al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 16. Me responden con un amén cuando tengan ubicado el capítulo. Amén. Hoy les vengo a hablar de dos hombres llamados Pablo y Silas. ¿Cuántos han escuchado a Pablo y a Silas? Pablo es un hombre que se escucha a lo largo de la palabra. Silas no es muy escuchado, pero en esta oportunidad viene acompañando a Pablo. Pablo era un hombre que el Señor usaba grandemente para predicar. Ya ustedes conocen la historia de Pablo. Pero dice aquí la palabra, encarcelados en Filipos, es el título que trae esta palabra. Y dice, versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu,
te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ellas. Y salió en aquella misma hora. Dice el versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, porque nosotros somos romanos. Entonces, el versículo 22 dice: se agolpó el pueblo contra ellos. Los magistrados, rascándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. El versículo 23 dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido ese mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Cuántos aquí saben qué es un cepo? Un cepo es una herramienta que usaban los romanos para inmovilizar el cuerpo de una persona. Además de meter a las personas en las celdas, ellos usaban una herramienta que hacían con madera, donde les apretaban las manos y les apretaban los pies con dos maderas. Y la persona no podía moverse, quedaban completamente estirados en el piso, amarrados en los cepos, no podían moverse, había inmovilización en ellos. Dice aquí: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Repita conmigo: se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Es decir, que todos fueron libres. Y el versículo 27 dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El versículo 26 dice: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Bueno, hermanos, esta es una historia. Primeramente les voy a contar que ellos andaban en este lugar, en esa tierra, en Macedonia, porque el Espíritu Santo los guió hasta este lugar, porque resulta que ellos tenían unos planes para ir a predicar la palabra de Dios. Les estaba dada una misión de ir a predicar la palabra en otro pueblo, en otra ciudad. Pero el Espíritu Santo se les presentó a ellos en sueños, y había un hombre orando, y ese hombre les decía: vengan a este pueblo. Y ellos decidieron ir entonces a este pueblo a llevar la palabra a las iglesias. Resulta que desde el momento en que ellos entran a este lugar, sale al encuentro esta joven mujer. Evidentemente no era lo que esa mujer tenía, no era ella, sino lo que había en ella. Esta mujer estaba cautiva por un espíritu. Y como los demonios reconocen la presencia del Señor, este demonio los perseguía y decía: ellos son hijos del Dios Altísimo, porque no hay más nadie que reconozca la presencia del Señor que los demonios, porque ellos saben, porque Él fue el creador de los cielos, de la tierra y de lo que hay debajo de la tierra, y también creó a los demonios, pero no como demonios, los creó como ángeles. Por lo tanto, esta mujer, lo que había en ella, lo que la tenía cautiva, reconoció la presencia de estos hijos de Dios. Y dijo: estos hombres vienen a hacer cosas aquí que a mí no me convienen. Y el demonio estaba atormentado, pero los seguía donde ellos iban. Y dice también que los seguía y daba a gran voz. O sea, me imagino, me traslado yo a ese momento, y esta mujer seguramente ya los tenía hartados y cansados, porque ellos caminaban
al encuentro del lugar donde iban, y estos hombres detrás gritaban a gran voces y decían: allá van los hijos del Dios Altísimo. Imagínense ustedes a las 10 de la noche, allá van los hijos del Dios Altísimo, y a las 2 de la mañana, allá van los hijos del Dios Altísimo, y a las 7 de la mañana, y allá van los hijos, hasta que dice la palabra de Dios que Pablo se hartó y dijo: te echo fuera en el nombre de Jesús. Y en ese momento esta mujer fue libre de la cautividad de aquel espíritu inmundo que la tenía poseída, que la tenía atada. Entonces, viendo los amos que esta mujer había quedado sin el espíritu de adivinación que había sobre ella, ellos inmediatamente supieron que se había acabado la riqueza que esta mujer les daba, porque en aquel momento ella adivinaba, y a través de ella los amos de ella recibían dinero por ese trabajo que ella hacía. Al haber perdido ella estos dones que les daba Satanás, ellos sabían que habían perdido dinero, que ya ella no les iba a dar más ganancias. Entonces me imagino que conversarían entre ellos: ¿qué hacemos ahora? Vamos a hacer algo contra estos hombres que vinieron a destruir la ganancia que teníamos, el negocio que teníamos con esta mujer, y nos echaron, como dicen por ahí vulgarmente, nos echaron la burra para el monte. Vamos a ver qué hacemos en contra de ellos. Entonces dice la palabra que entonces estos hombres agarraron a Pablo y a Silas y los presentaron con las autoridades. Cuando los presentan con las autoridades, en aquel momento en Roma, para presentar a alguien con las autoridades había que tener un motivo, una razón por la cual. O sea, ellos tenían que decirle a las autoridades qué era lo que estaban haciendo Pablo y Silas, para que ellos fueran juzgados, encarcelados, apresados, condenados, para que ellos fueran juzgados por el pueblo. Dice la palabra de Dios que se agolpó el pueblo frente al, me imagino que era el lugar donde estaban las autoridades. Se agolpó el pueblo y ellos decían: a estos hombres hay que condenarlos, a estos hombres hay que encerrarlos, encarcelarlos, porque ellos están trayendo costumbres y están haciendo cosas que aquí en Roma no es permitido hacer, es ilícito hacer. Ellos están alborotando. Para las palabras del día de hoy, diría cualquier policía: ellos están alterando el orden público, ellos están violando la ley, cuando realmente Pablo y Silas no estaban haciendo nada malo, porque estaban predicando la palabra de Dios. Entonces dice la palabra que ellos fueron golpeados fuertemente, que fueron azotados, que fueron juzgados, que fueron señalados, que fueron perseguidos, que fueron maltratados. Dice la palabra de Dios que estos custodios, estos policías, las autoridades ordenaron que ellos fueran azotados, y fue hecho así como se había ordenado. Dice entonces en el versículo 20 que estos hombres alborotaban la ciudad y debían manifestarse un hecho, y ellos nunca dijeron que estaban alborotando la ciudad por traer la palabra de Dios, sino que más bien decía que hacían cosas o costumbres que eran ilícitas, pero no, según mi concepto, no manifestaron algo de peso como para que ellos fueran encarcelados. Aún así, las autoridades, al ver que ellos no eran de esa tierra, presumo yo que les creyeron más a los habitantes de su tierra y tomaron como que la palabra del pueblo como cierta, y dijeron: si todos ellos están señalando a estos dos hombres que no son de esta tierra y que además no son romanos, vamos a hacerlo así como el pueblo lo pide, pues vamos a encarcelarlo. Fueron azotados, encarcelados, y entonces ellos ordenaron las autoridades que ellos fueran metidos en una cárcel de más adentro. O sea, no hicieron como los otros presos de la ciudad, que los presos normalmente los mandan a encarcelar, pero no les daban tal vez órdenes específicas. Pero con estos dos carcelarios, o con estos dos presos, Pablo y Silas, se les dio órdenes específicas al carcelario, al custodio, de que ellos fueran apresados en una cárcel más adentro, es decir, con más seguridad, en una cárcel que tuviera la más seguridad, como diríamos en el momento actual, en una cárcel de máxima seguridad. Me imagino que los metieron en una cárcel que no tenía ventanas, que no entraba la luz del sol, en una cárcel donde ellos no podían ver nada, donde estaban atados a cepos, estaban uno, por decir, por este lado y el otro por aquel lado, y me imagino que para poder comunicarse, Pablo le decía: Silas, y Silas le respondía por allá: Pablo. Y era una situación difícil porque
ellos al estar encarcelados no tenían comunicación afuera con nadie. Por lo menos ahora en estos momentos actuales, cuando la gente va a caer detenida, se los lleva un policía, le dicen al policía, présteme el teléfono y le avisa a un familiar. Pero en ese tiempo no existían los teléfonos, en ese tiempo no existían las redes sociales, no existían medios de comunicación donde Pablo y Silas les pudieran mandar a decir a sus familiares o a sus amistades o a alguien que los pudiera salvar de que ellos estaban detenidos. O sea que ellos estaban, digamos que en un problema bien grande, porque estaban apresados solos en una ciudad que no era la de ellos y con nadie en ese momento que pudiera ir a dar la cara por ellos. Era lo que pensaban estos romanos, pero resulta que Pablo y Silas no fueron a ese pueblo a llevar una palabra del hombre, fueron a llevar la palabra del Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios. Y eso fue una misión, una tarea que fue designada por su Padre, que fue designada por el que ellos les cumplían órdenes, que fue designada de aquel que había marcado una vida distinta para ellos dos, de aquel que había dicho, ustedes van a ir a llevar la palabra y no van solos porque van conmigo. Entonces dice la palabra de Dios que ellos dos fueron apresados, pero a medianoche oraban y alababan al Señor. La mayoría de nosotros cuando estamos en una situación difícil no oramos, nos dejamos engañar por Satanás, porque creemos que la situación difícil ya le está dando a él una ventaja y decimos, ya todo se acabó, ya me ganó, ya esto llegó a su final, ya pensamos a veces que Dios no escucha las oraciones y pensamos también a veces, algunas personas, no yo, han pensado hasta dudan de la existencia del Dios Altísimo y dudan del poder que Él tiene para resolver las cosas y empiezan a buscarle lógica a las cosas. Y las cosas de Dios no tienen lógica. ¿Por qué no tienen lógica? Porque son sobrenaturales, es decir, no son naturales, son sobrenaturales, están encima de todo lo natural. El poder de Dios no lo vamos a conseguir en un libro de ciencia, ni en un libro de literatura, ni en un libro de matemáticas, porque es sobrenatural. Y todo lo sobrenatural no lo podemos ver, pero lo podemos sentir, sabemos que existe. Entonces dice la palabra de Dios que ellos empezaron a orar y a alabar en la madrugada. Trasladándome a ese momento, yo me imagino que en el cepo Pablo y en el cepo Silas, diría Pablo, Silas, vamos a adorar. Y adoraban un rato, adoraban al Señor, adoraban, cantaban alabanza. Silas, ahora vamos a orar. Y empezaban a orar, a interceder. Y a media madrugada, vamos a volver a adorar. Y seguían adorando, y seguían pasando las horas. Y en medio de la alabanza, en medio de la adoración, en medio de la oración, sucedió lo que ellos sabían que iba a pasar. Ellos sabían, ellos confiaban que algo iba a pasar. Ellos no buscaron lógica ellos no buscaron lógica a que cómo iban a salir ellos de ese lugar. Además de que estaban presos, estaban atados a cepos, y además de que estaban atados a cepos, estaban en una cárcel de más adentro, en una cárcel de máxima seguridad. Pero la palabra no dice que ellos se preguntaron cómo vamos a salir de aquí, en ningún momento. Ellos empezaron a orar y empezaron a alabar. Nosotros cuando nos pasa algo, empezamos a preguntarnos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora cómo vamos a resolver esto? Y adorando, maltratados con latigazos. Siendo golpeados, me imagino yo, eso no lo dice la palabra, pero yo trasladándome a ese momento, me imagino que ellos andarían sin comida, porque en el tiempo que transcurrió todos esos golpes, en el tiempo que transcurrió cuando los apresaron, andarían sin almuerzo, sin cena, sin tomar agua, maltratados, golpeados, azotados, señalados. Cuando salieron los curaron. Así es. Y además los romanos eran, bueno, ustedes han leído en la Biblia lo que hicieron, lo que pasó con Jesucristo, todo el dolor que Él pasó. Ellos no iban a tratarlos con cariño ni con amor, ellos fueron fuertemente golpeados. O sea, la palabra dice que ellos alababan y oraban. Era para que en esa madrugada, en vez de alabar y orar, estuvieran pegando gritos o lloros. Dios mío, ¿qué hacemos? Pero dice la palabra que alababan y oraban. Estaban en medio de una adversidad, en medio de una prueba, en medio de una situación difícil que si le fuera dado al hombre pensar cómo salir de allí, no le hubiera
conseguido lógica y no le hubiera conseguido solución, porque ¿quién los iba a sacar de ahí si estaban en una ciudad que no era la de ellos? No tenían teléfonos, no tenían a nadie cerca que pudieran dar la cara por ellos dos. No estaban los abogados en ese momento, no había un tribunal donde se pudiera ir a defender a los presos y no estaba cualquier abogado que dijera, bueno, voy a ver qué pasó con Pablo y Silas. Ellos prácticamente viéndolos desde el punto de vista terrenal o carnal, estaban solos, estaban abandonados. Pensaban ellos, pensaban los romanos. Pero en medio de la adoración y de la alabanza, dice la palabra de Dios que se rompen los cielos. En medio de esta adoración y en medio de la alabanza, en aquel momento se rompieron los cielos, se abrieron los portales celestiales. Y como Dios es milagroso, yo creo en los milagros, particularmente porque Dios ha hecho un milagro en mi vida. Y entonces en aquel momento el Señor hizo un milagro. Dice la palabra de Dios que una fuerza sobrenatural llegó a aquella celda con un gran terremoto y todo fue sacudido. Cuando dice todo fue sacudido, yo me imagino que toda esa cárcel se sacudió. Eso habían, me imagino, presos tirados por un lado, los cepos partidos, las paredes en el piso. Yo me imagino que aquello fue algo sobrenatural realmente. Aquello fue algo que tal vez nosotros lo contamos, lo leemos y lo contamos fácil, pero yo me imagino que para ellos en aquel momento fue un desastre natural. Y se produjo ese terremoto en esa cárcel, algo sobrenatural en aquella madrugada. Todo fue sacudido y se abrieron todas las puertas y se rompieron todas las cadenas de todos los presos encarcelados. Fíjense esta palabra, me llama mucho la atención porque dice, se abrieron todas las puertas y se rompieron todas las cadenas de los que estaban encarcelados. Esto quiere decir que cuando nosotros alabamos y adoramos al Señor y tenemos fe en Él, esa libertad que viene para nosotros afecta a nuestro entorno. No solamente nos afecta a nosotros, porque a través de nuestra libertad otros pueden ser libres. Y les voy a poner un ejemplo vivo y palpable. Fíjense que yo fui libre y miren dónde está mi hijo. Fue libre también, gloria a Dios. Y a su nombre. Entonces quiere decir que nosotros provocando que el reino de los cielos abra sus puertas a través de la oración, de la adoración, de la alabanza y de la fe, porque la oración sin fe es palabra muerta. El que ora sin fe no está haciendo nada. Mejor no ore porque está gastando su tiempo y su saliva. Yo no le voy a pedir a Dios algo y voy a pensar que no va a pasar. Tengo que pensar que va a pasar, porque la fe es lo que provocan los milagros. No importa que la gente se burle. Una vez, estando yo muy enferma, recuerdo que alguien me dijo, ¿y qué estás haciendo? O sea, ¿ya fuiste al médico? Y yo le dije, sí, yo estoy tomando el tratamiento, pero a mí no me va a salvar el tratamiento, a mí me va a salvar Dios, porque es mi única esperanza. Porque de todas maneras, aunque yo me tome el mejor tratamiento médico, si a Él le place que me tengo que ir, me tengo que ir. Pero yo confiaba en Él y yo sabía que no iba a morir, porque yo oraba, yo abrí los cielos con mi oración y mi fe provocó ese milagro. Así mismo pasó con Pablo y pasó con Silas. Entonces dice la palabra que viendo el custodio las puertas abiertas, él se iba a matar. Él se quiso quitar la vida, porque él me imagino que entraría en pánico y en temor y diría, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, ¿cómo yo rindo cuenta de que todos estos presos se fueron? Pero resulta que Pablo en ese momento lo aborda y le dice, no, tranquilo, todos estamos aquí, ninguno se ha ido. Pero entonces en ese momento él fue tocado, este custodio fue tocado por el Espíritu Santo y a él le plació decirles a todos que se podían ir. Y no solamente eso, el carcelario, además de decirles a ellos pueden irse, él también fue libre, porque desde ese momento él preguntó, me imagino que en aquel momento me traslado y él les diría, ¿cómo hago yo para tener lo que ustedes tienen? O sea, ¿cómo hago yo para que a mí me defienda ese hombre que los defiende a ustedes? Que ese hombre ni siquiera lo vi yo entrar, no lo vi llegar, no habló, no envió a nadie. Y abrió las puertas, rompió los cerrojos, lo sacó de los cepos, se provocó un terremoto. Yo me imagino que este hombre estaba sorprendido. Él no creía, tal vez, le era difícil entender lo que en aquel momento estaba pasando. Pero aún así, él decidió tener esa fe y creer también en lo que ellos ya creían. Él decía, ¿cómo hago yo para tener lo que ustedes tienen? Y entonces Pablo le responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces este hombre fue libre también.
Y a través de este hombre fue libre su familia, porque dice la palabra más adelante, si ustedes siguen leyendo, cuando tengan tiempo lo leen, dice la palabra que este hombre llevó a Pablo y a Silas a su casa, es decir, no le importó dejar su trabajo botado, no le importó lo que pensaban las autoridades, no le importó si las autoridades decían, vamos a buscar a este hombre y lo vamos a matar, porque dejó ir a los presos y no solamente los dejó ir, se fue con ellos, los llevó para su casa, les dio comida, les dio bebida, los recibió. Les dio calor, les dio amistad, los sentó en la mesa a comer con su familia. Y dice la palabra de Dios que estos hombres, Pablo y Silas, bautizaron a la familia de este hombre, del custodio, del policía. Bautizaron a toda la familia de él junto con él. Ellos recibieron la palabra de Dios y creyeron en ese mismo Dios que Pablo y Silas creían. Bueno, entonces esto es importante recalcarlo. Miren, cuando Pablo y Silas van a este lugar, ellos no fueron allá porque ellos quisieron. Por eso es que es muy importante, como dice el pastor Carlos, no vayan si el Señor nos los ha enviado. Si a ustedes nadie les ha dicho vayan, no vayan. Ellos fueron a este lugar porque el Espíritu Santo les reveló a través de un sueño que debían visitar esta ciudad. Es porque en ese lugar había una misión que ellos debían de cumplir. Y era necesario que ellos pasaran por esta cautividad para llegar a ser libres. Muchos dirían, si son hijos del Dios Altísimo, ¿cómo es que las autoridades a ellos los apresaron? Eso es mentira, porque si a ellos los cubre el Dios Altísimo, que es el Todopoderoso, el Dios Todopoderoso no va a permitir que nosotros pasemos por situaciones como esa. Me imagino que los romanos en aquel momento se burlaban y juzgaban eso, y que hijos del Dios Altísimo y están presos. Si fueran hijos del Dios Altísimo, no les pasaran estas cosas. Si fueran hijos del Dios Altísimo, vinieran escoltados, vinieran con ropas nuevas, vinieran con mucho dinero, vinieran tal vez en carruaje, vinieran en otras circunstancias. Pero estos romanos se equivocaron, porque como estos romanos no creían que existía el Dios Altísimo, ellos se equivocaron. Pero fíjense una cosa, ¿no? Los romanos no creían que existía el Dios Altísimo, pero el demonio que había en esta mujer que estaba cautiva, sí creía en el Dios Altísimo. O sea, a veces es algo ilógico, porque nosotros le decimos a los demonios, sal, de hecho, fuera en el nombre de Jesús, y ellos huyen. Pero a veces nosotros le predicamos a una persona de la existencia de un Dios que vive y que reina, y a veces suele pasar que hay gente que me dice, pero ¿cómo te aseguras tú de que Dios va a hacer ese milagro? Es decir, el ser humano tiene dudas de que Dios existe y tiene dudas de que Dios hace milagros. O sea, el demonio cree más en la existencia de un Dios que a veces el mismo ser humano que está aquí en la tierra. Y es algo difícil de entender, pero es real. Y el demonio cree en que Dios existe porque Él fue creación del Dios Todopoderoso. Nosotros también somos creación de Dios. Creación de Dios, y a los que estamos en Cristo Jesús no solamente creación, sino que somos también hijos de Dios. Pero es algo ilógico que los demonios a veces crean más que los hombres en la existencia de Dios. Y no solamente eso, que ellos obedecen. A veces a los hombres suceden situaciones en nuestra vida que nos dicen por ahí no es, y nosotros sí, para allá es que vamos. Por ahí no es y para allá es que vamos. Y la vida nos está diciendo, Dios nos está poniendo tropiezos. Por aquí no es, por aquí no es, por aquí no es y para allá es que vamos. Pero resulta que cuando nosotros echamos fuera demonios en el nombre de Jesús, el demonio no va a decir no me voy. Él sabe obligatoriamente que se tiene que ir. Él sabe que tiene que obedecer porque está hablando el Todopoderoso. Él sabe que le va a ir muy mal si él no se va. Nosotros cuestionamos lo que Dios dice para nuestras vidas. Si el pastor me dice a mí, yo quiero que usted adore porque veo que usted tiene dones para la adoración. Yo le digo, no, pastor, yo voy es a servir. Entonces yo no estoy escuchando la voz de Dios. Estoy escuchando la voz de la carne, la voz mía. Estoy haciendo lo que Dios no quiere que haga. Porque el pastor está viendo los dones que Dios puso en mí. Y si a lo mejor el pastor se equivoca, él se encargará el tiempo, pero yo debo ser obediente. Pastor, sí, usted dice que yo tengo dones para la adoración, yo voy a ser obediente, yo voy a servirle al Señor adorando, porque usted dice que es mejor que adore, porque tengo dones para la adoración y no para el servicio, porque todos tenemos una misión y un propósito que se nos ha puesto. No es que nosotros nacemos, y quiero aclarar esto, para ir a la iglesia y sentarnos. Ninguno de nosotros nace para ir a la iglesia, sentarse y escuchar la palabra. Solamente para eso no.
Cada uno de nosotros tenemos una misión y un propósito que tal vez ahorita no se haya sido revelado en sus vidas, pero cada uno de nosotros fuimos llamados para algo. Dice la palabra de Dios que Él vino para servir. Él vino para servir. Y si Él vino para servir, también nosotros venimos para servir. Pero nosotros tenemos que descubrir cuál es el don de servicio que nosotros tenemos, cuál es la misión y cuál es el propósito. Si aún no lo hemos descubierto, tenemos que pedirle al Señor que se nos revele. No podemos venir siempre a la iglesia a sentarnos, a calentar la silla. Tenemos que preguntarle, Señor, ¿para qué me creaste tú? No creo que me hayas creado para para despertarme a las 11 de la mañana y ver la novela a las 3 de la tarde, ir a la iglesia los domingos. No creo eso, Señor. No creo que tú me hayas creado solamente para ir a visitar a mis amigos. Yo tengo que tener un propósito y una misión. Recuerdo que hace tiempo atrás en mi vida, yo decía lo que son las cosas de Dios, ¿no? No me imaginaba yo que iba a llegar a los pies de Cristo. Ya era, como dicen por ahí en lo terrenal, una mujer realizada, porque había pasado por la universidad, había estudiado bastante, tenía un trabajo, tenía familia, tenía todo lo que el ser humano se prepara y dice, él es exitoso porque tiene todo eso, y eso es mentira. Porque habían momentos en mi vida en que yo decía, yo no creo que yo haya nacido solamente para esto. Yo creo que yo nací para servir, pero no sé dónde. Algo me decía que no era solamente para eso, para trabajar, para comprar comida, para comprar ropa, No, yo nací para algo más que esto. Porque eso es en el plano terrenal, pero yo nací para algo más que esto. No sabía qué, porque no estaba en los caminos de Cristo, estaba en el mundo y estaba cautiva. Pero en algún momento se me fue revelado. Cuando yo llegué a la iglesia, llegué a este lugar, fue donde yo dije, ok, ese era el vacío que yo sentía en mi vida. Eso era lo que yo estaba buscando, pero no lo podía descubrir porque yo estaba en oscuridad. Alguien de ustedes van a buscar algo en el baño de su casa y si no hay luz, ¿qué van a ver? No ven nada, no van a conseguir nada. Así estaba yo. No conseguía el propósito ni la misión porque estaba en oscuridad. Estaba en las tinieblas y no se me iba a ser revelado en tinieblas lo que el Señor quería en mi vida. El Señor no me iba a decir a las 2 de la mañana en una discoteca, yo te quiero en la iglesia adorando, porque eso no iba a pasar. El Señor no iba a entrar a la discoteca a decirme eso. Cuando yo me paré en este lugar, fue que el Señor me dijo, yo te quiero en la adoración y te voy a preparar para predicar sobre lo que tú sufriste, sobre la adversidad que tú viviste, que fue estar cautiva. Les doy esta palabra, el Señor la puso en mi corazón y me cae como anillo al dedo, porque nadie mejor que yo para saber lo que es estar cautivo. Y no me da pena decirlo, por ahí hay mucha gente que dice, no, a mí no me gusta esas cosas, no me gusta hablar. A mí me atormentaban los demonios, pero yo eso no se lo cuento a nadie. Yo sí lo cuento, porque el Señor dice en su palabra que nosotros debemos de dar testimonio de lo que vivimos. Dice la palabra de Dios, no moriré sino viviré y contaré las obras de Jehová. Yo le pedí al Señor que me dejara viva para poder dar el testimonio. Así lo leí en su palabra y yo dije, Señor, ya yo sé que no me vas a dejar viva solamente para ir a la iglesia y ver la televisión. Me vas a dejar viva para servirte. En el momento en el que yo estaba como Pablo y Silas, solamente tenía una salida. Claro, en ese momento yo también clamé al Señor, no como Pablo y Silas con aquella confianza y con aquella tranquilidad, con lo relajado que estaban ellos, pero también clamé al Señor. Y el Señor me respondió y era la única esperanza que tenía. Era como cuando a ustedes se les acaban, como dicen por ahí, se te acabaron las barajitas. Ya yo no tenía barajitas. La única esperanza que tenía era el Señor. No tenía más nada que perder porque ya lo había perdido todo. Ya estaba marcado para mí un destino que Satanás había escrito. Además de que me había destruido espiritualmente, me iba a matar. Pero yo dije, Señor, si la voluntad de Satanás es matarme, ya yo te entregué mi vida a ti. Y dice tu palabra que la oración del justo puede mucho. Yo ahora soy justa delante de ti porque yo me arrepentí de mis pecados y volví a nacer, soy una nueva criatura. Yo no creo que tú vayas a permitir que Satanás haga algo conmigo porque ya él no tiene la autoridad sobre mi vida. Y todo fue revertido y aquí estoy. A mí me atormentaban los demonios y sé en carne propia lo que es día y noche estar atado. Viví una situación como Pablo y Silas. Yo creo que ellos sufrieron más que yo físicamente, pero mentalmente creo que yo sufrí más porque pasé mucho tiempo así y a veces yo me preguntaba, Señor, pero ¿por qué todavía no soy libre? ¿Pero por qué todavía? Y el Señor me hablaba y me decía, quiero que perdones. A veces, Señor, pero ¿por qué todavía no soy libre? Porque quiero que cambies.
porque yo conozco tu carácter, porque yo te creé a ti, yo sé quién tú eres. Si yo te hago libre ahorita, mañana te vas a ir al mundo. Si yo te hago libre ahorita, no me vas a servir. Si yo te hago libre ahorita, se te va a olvidar. Si yo te hago libre ahorita, no vas a aprender, y yo te estoy acondicionando para que lo que tú estás viviendo ahora lo puedas usar para ser libre a otras personas. Con mi testimonio y a través de la palabra y de mi prédica, muchas personas van a ser libres, no porque lo digo yo, sino porque mi Padre me dejó pasar por todo eso para yo poder hoy ayudar a los que están cautivos. Y a veces muchos dirán, no, pero esa era ella que la atormentaban los demonios. Pues les doy una mala noticia a todos ustedes. Hay personas que están cautivas y ni se lo imaginan. Hay personas que no solamente son cautivos de una enfermedad, hay personas que son cautivos de la falta de perdón. Hay personas que vienen a la iglesia y tienen un año que no le hablan a su propia hermana de sangre. Hay personas que vienen a la iglesia y repudian a su mamá. Hay personas que vienen a la iglesia y odian a su padre porque no los crió. Hay personas que vienen a la iglesia y dicen, yo voy a la iglesia para sanar mi corazón, pero fui violada cuando tenía 10 años. Y no perdonan al abusador. Entonces no son libres, están cautivos. Hay personas que no avanzan en las finanzas. Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir. Y si él vino a matar, hurtar y destruir, él vino a eso con toda seriedad. Él vino a eso tomándose las cosas en serio. Miren, Satanás se toma su rol bien en serio. Yo creo que los que no nos tomamos las cosas muy en serio somos nosotros. Porque a veces venimos a la iglesia y tenemos doble ánimo. A veces venimos a la iglesia y dudamos de Dios. A veces venimos a la iglesia y servimos a media. Satanás hace su trabajo también, que cuando se dispone a hacer algo malo, a dañar a un hijo de Dios que no está parado en la brecha, si ese hijo de Dios se duerme, Satanás lo logra. Y a su nombre, ¿quién vive? Bueno, les hago saber algo. Esta cautividad, hay mucha gente que tiene tiempo viviendo cautiva, pero no es que viven cautivos porque Dios no los puede libertar, sino porque en muchos momentos de nuestras vidas hablamos con Dios, pero no le damos la autoridad para que Él nos haga libre. Y tal vez buscamos que el pastor, voy para que el pastor ore, porque el pastor puede más que yo, porque el pastor tiene más poder. El pastor tiene más unción, el pastor está cerca de Dios porque él es un hombre que está siempre orando, un hombre que está ayunando, un hombre que está lleno de la palabra de Dios. Pero usted también puede hacerse una autoliberación. Usted puede también ser libre predicando la palabra de Dios por su boca, manifestando, Señor, yo quiero ser libre, yo te doy la autoridad en este momento. Es más, ustedes tienen algo más poderoso que el pastor sobre ustedes, porque ustedes tienen dentro de sí la voluntad. El pastor puede orar por alguien para que sea libre, pero si esa persona se resiste a la libertad, va a seguir cautivo. Porque si en ese momento el Señor hubiera tumbado esas celdas con el terremoto y Pablo y Silas hubieran decidido quedarse ahí, todavía estuvieran ahí presos, ahí se hubieran muerto de viejo preso. Pero ellos decidieron ser libres. Entonces nosotros tenemos que darle la autoridad al Padre que está en los cielos para que nos haga libre. Y primero que todo tenemos que reconocer cuál es la cautividad que tenemos en nuestras vidas. Todos nosotros hemos pasado por situaciones y tenemos una situación con la que luchamos todos los días. Algunos son con el carácter, otros son con las finanzas, otros con una enfermedad, otros con la depresión. Miren, ustedes no se imaginan las cantidades de problemas que tiene el ser humano en sus mentes. Este es el motor que nosotros tenemos. Yo no sabía que el ser humano podía padecer tanto a través de sus pensamientos, que Satanás envía dardos, así como cuando nosotros oramos y enviamos dardos de fuego con la palabra de Dios y destruimos las obras del enemigo. Satanás también pone dardos en nuestra mente para engañarnos y para destruirnos, pero cuando no estamos parados en la brecha, cuando no hemos descubierto la verdad, cuando no sabemos que tenemos sangre nueva, que tenemos un nuevo ADN y que somos hijos de Dios, sucede que esos dardos pueden llegar a dañarnos, y hay entonces una abertura donde un demonio, un espíritu inmundo se puede colar y entra a nuestras mentes. Y después, con el paso del tiempo, como no lo echamos fuera, empieza a ser desastre en nuestras vidas. Nos hace decir cosas que no debemos, nos hace hacer cosas que no debemos, nos enfermamos, suceden cosas que no deben pasar. Y preguntamos ¿por qué? Porque Satanás vino a hurtar, matar y destruir. ¿Por qué se acaban los matrimonios? Satanás vino a destruir. Satanás no quiere ver a nadie feliz, no quiere ver a nadie libre.
porque Él necesita tener personas cautivas, porque ellos son espíritus, y los espíritus para poder obrar tienen que tomar cuerpos. ¿Y los cuerpos quiénes son? Todos nosotros los que estamos sobre la tierra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Discernir cuando en nuestras vidas esté pasando algo que nos mantenga cautivos. Cuando esté sucediendo algo que sepamos que nos tiene atados. Si yo sé que a mí me ata, por ejemplo, voy a poner mi ejemplo, no voy a poner a nadie de ejemplo. Por ejemplo, yo he manejado mi carácter y mi forma de hablar. Soy una mujer que cuando hablo de forma imperante y me gusta dar órdenes y me gusta mandar y me gusta dar palabras que a veces hieren a las personas. No porque sea tal vez mi intención, sino porque es mi forma de hablar. Pero estoy aprendiendo a dominar eso porque sé que no soy yo. Es Satanás que quiere moldearme mi carácter para dañarme. Porque si yo me comporto mal con las personas, eso a Dios no le agrada. Y si a Dios no le agrada, entonces es una destrucción. Lo que quiere Satanás para cada uno de nosotros. Pero nosotros podemos provocar que el reino de los cielos abra sus puertas. ¿Y cómo lo vamos a provocar? A través de la oración. Nosotros no le tenemos que temer a los brujos. Tampoco le tenemos que tener miedo a Satanás, porque él podrá ser muy Satanás, pero yo soy hija de un Cristo Jesús que vive y que reina y que él ha pagado por mí en la cruz del Calvario. Y una deuda, gloria a Dios y a su nombre. Una deuda cuando ya está paga no se paga dos veces. Si ya mi Padre pagó por mí, yo tengo autoridad delegada para decirle a Satanás fuera de mi vida. No me vas a tener más cautiva en nada. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús y tengo autoridad sobre mi vida y tengo autoridad sobre mi hogar y sobre mis hijos y sobre mi descendencia y sobre mi familia para decirles, te echo fuera, estás libre en el nombre de Jesús. Y a su nombre. Fíjense que los aspectos más importantes de esta historia de Pablo y de Silas es que Satanás se opuso al trabajo de Pablo y de Silas. Muchas personas dirán aquí, no, pero yo estoy bien, porque a mí Satanás no me molesta, a mí me sale todo bien. Le voy a decir una cosa, seguramente si Satanás a usted no lo molesta, no le hace nada, es porque ya usted está cautivo. Probablemente sea así. Porque cuando nosotros nos paramos en la iglesia a servir, nos paramos a hacer algo para la obra de Dios, Satanás se interpone. Allá viene, me voy a atravesar aquí. Allá viene por este lado, ahora voy por este lado. Él hace eso. Al que esté sentado en la iglesia calentando la silla, seguramente nada le va a pasar, ni fiebre le va a dar. Joana adora y le vive dando fiebre, se pone ronca, que el bebé tiene fiebre. La primera vez que yo tenía que venir a ensayo, se me presentó un problema con mi hijo y no pude venir, de verdad que no pude venir. Y yo le dije a Satanás, si creéis que yo no voy a adorar, se lo dije en Maracucho, estás equivocado, porque yo voy a adorar, porque yo fui llamada para esto y no me vas a asustar, no me estás asustando, Nadita, me asustaste en el pasado, ya no me vas a asustar. Si nosotros le demostramos a Satanás que tenemos miedo, él va a agarrar ventaja, porque él va conociendo nuestras debilidades. Él no puede saber lo que nosotros pensamos, pero sí puede ver cómo nos comportamos. Y si nosotros, cuando nos sucede algo, agarramos miedo y no, yo no voy a ir para la iglesia porque cada vez que voy para la iglesia pasa algo en la casa. Satanás dice, así es la cosa, así la pude yo neutralizar. Va a volver a pasar algo. Cuando ella vaya otra vez para la iglesia, vuelve a pasar algo. ¿Qué tiene que hacer? Agarrar el numerito porque ya él sabe cómo tiene que actuar, cuál es la caída, cuál es la debilidad de esa persona. Entonces usted tiene que decir, no, Satanás embustero, engañador, yo voy a ir para la iglesia y te voy a servir a ti, Señor, porque Satanás a mí no me va a engañar y no me va a mantener pisada. Yo no voy a hacer lo que tú quieres, sino lo que yo quiero, porque mi Padre me permitió a mí tener voluntad y libre albedrío. Yo decido porque me da la gana ir a la iglesia. No es lo que tú digas, Satanás embustero, engañador. En medio de la prueba tú puedes alabar, en medio de la prueba tú puedes adorar. Si tú tienes fe en el Señor, Él te va a sacar de esa cautividad, sea cual sea. No, es que es muy difícil. Es muy difícil. La gente dice que no, es que es difícil, eso es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y si dice la palabra de Dios que para Él no hay nada imposible, es porque no lo hay. Si no hay nada imposible, la palabra de Dios no dice, para Dios hay algunas cosas posibles y otras no. Eso no lo dice la palabra. Dice que para Dios no hay nada imposible. ¿Qué quiere usted? Que el Señor lo sane. Pídale al Señor salud. ¿Qué quiere usted? Prosperar y emprender. Pídale al Señor un emprendimiento. ¿Qué quiere usted? Adorar al Señor. Dígale al Señor, Señor, si no está en tus planes que
que yo esté en la lista de los adoradores. Señor, cambia de parecer, yo quiero subir al altar a adorar, pero párese, háblele a Dios para que Él sepa que usted está dispuesto. No guarde ese sentimiento en su corazón y se olvide y se sienta frustrado y se sienta olvidado. No, porque yo voy y el pastor pone a Alejandra a predicar y predicó Cristian y a mí no me mira. Prepare la palabra que usted trae. Pastor, aquí estoy. Quieres predicar, nos vamos la otra semana para allá para reunión y que te empiecen Amén. y evangelizar. Amén, amén, amén. Prepare la palabra y diga, aquí estoy dispuesto. Pastor, tengo las botas puestas. ¿Para dónde vamos? ¿Para San Isidro? ¿Para la montañita? Aquí estoy. Tengo las botas por si llueve. Aquí estoy dispuesto. No se opaque, no se deje engañar por Satanás. No, porque a mí me vieron la otra vez predicando y dicen que yo no nací para eso. Eso se lo dijo a alguien aquí terrenal. Pero a lo mejor Dios dijo, dicen ellos que no nació para eso, pero yo digo que sí nació para eso. Pero es importante que nosotros nos acondicionemos en la palabra para que el Señor diga, está preparada. Yo no puedo pararme en este altar a venir a pronunciar palabras que le falten las S, las L, porque el Señor dice así, no, Alejandra, me vas a dejar en pena. Yo necesito que tú estudies, que tú aprendas, que te acondiciones con mi palabra para yo poderte poner en un altar a predicar. Porque no, el pastor no va a montar aquí en el altar a cualquier persona, porque él sabe que es muy importante que cuando uno se pare aquí llegue la palabra de Dios, no sea la carne hablando. Imagínense que yo me ponga a decir aquí locura, que no van con la palabra de Dios. Entonces es muy importante. Los que están sentados no tienen entonces problemas con Satanás. Si usted tiene mucho tiempo tranquilo, examínese. Usted se conoce. Señor, ¿qué está pasando? Seguramente si estoy sentado, no es porque estoy libre, sino porque estoy cautivo. Tengo mucho tiempo sentado y no está pasando nada. Ni fiebre me ha dado. ¿Qué está pasando, Señor? No se está cumpliendo el propósito para el cual tú me llamaste. Y yo quiero servirte a ti, porque nosotros no fuimos creados, les repito, para estar viendo la novela y para pararnos a las 12 de la mañana. Entonces fíjense que Satanás siempre se va a oponer al trabajo, pero nosotros debemos estar firmes en la oración y seguir insistiendo para que los cielos siempre se abran y destruir las obras de Satanás. Pablo y Silas no cuestionaron a Dios y nosotros debemos tomar ese ejemplo, ese modelo de no cuestionar a Dios. Seamos como Pablo y Silas, que ellos hicieron que se produjera un milagro. Entonces yo los invito en esta noche a que nos pongamos de pie y hagamos una oración y le entreguemos al Señor la autoridad para ser libres en esta hora. Háblale al Señor en esta noche y dile, Señor, si hay algo que me tiene cautiva en este momento, si hay algo que me da sueño, que me da cansancio por venir a la iglesia, si hay algo, Señor, en este momento en mi vida que me está atascando, si hay algo que no deja fluir mi matrimonio, si hay algo que no ha dejado que mi negocio avance, Señor, yo te pido que seas tú rompiendo los yugos. Usted predíquese a sí mismo y ministrese a sí mismo en esta hora. Diga, Señor, en tu nombre echo fuera todo demonio de cautividad. Echo fuera ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Toda cadena ahora cae por tierra, todo yugo ahora, todo amarre, toda ligadura. Yo en esta hora, Señor, vengo a pedirte por este pueblo en el nombre poderoso de Jesús, que los hagas libres. Haznos libres, Señor, de toda cautividad. Ministra ahora en ellos, Espíritu Santo de Dios, toda libertad. Los decreto libres como Pablo y Silas. En el nombre de Jesús se abren los cepos. Hay un terremoto que produce libertad en este lugar. Señor Jesús, el fuego del Espíritu Santo ahora recorre este lugar. Señor, tú los conoces a cada uno de ellos. Toca sus corazones. Yo los hago libre en el nombre de Jesús, porque dice tu palabra, en mi nombre echarán fuera demonios. Y yo echo de sus vidas todo demonio, los echo fuera en el nombre de Jesús. Los hago libre. Dice tu palabra que las puertas se abrieron y todos los presos salieron, y yo los hago libres de toda cautividad y de toda cárcel. Ahora ministre su familia, que sus hijos sean libres, que sus familias sean libres, que su descendencia sean libres de toda cautividad. Si sus finanzas no están avanzando, ahora usted mismo manifieste, mis finanzas son libres en el nombre de Jesús. Mi matrimonio es libre de toda cautividad. Mis hijos son libres. Señor, revela tu verdad en la vida de mis hijos. Ellos no van a servir a Satanás.
te van a servir a ti, Señor, porque tú eres un Dios bueno, tú eres el Todopoderoso. Yo hago libre en el nombre de Jesús de toda persona que haya venido a este lugar cautiva, de cualquier dolor, de cualquier situación que esté atravesando en sus vidas, de toda enfermedad, de todo aquello que les carga, de todo aquello que les pesa. Los hago libres en el nombre de Jesús. Señor, revélate en ellos para que te sirvan, Padre amado. Esa libertad va a ser vista, Señor, en el servicio que ellos te van a dar. En el nombre de Jesús, yo decreto que en este lugar hay profetas, hay pastores, hay adoradores, hay personas con dones. La unción del Espíritu Santo está sobre ellos. Que la libertad que hoy se llevan en sus vidas alcance y arrope a su familia, porque dice la palabra de Dios que a través de nuestra libertad los que están alrededor también van a ser libres. En el nombre de Jesús envío desde este lugar palabra de libertad a los hogares de cada una de nuestras familias. En el nombre de Jesús, si usted tiene un hijo fuera del país, hágalo libre del yugo, hágalo libre de la esclavitud, tráigalo nuevamente a Venezuela. Dígale: Señor, lo hago libre de todo yugo, de toda esclavitud de Egipto. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que lo traigas libre nuevamente a Venezuela. Hay libertad en las finanzas, hay libertad para amar a nuestras familias, a nuestros esposos, hay libertad para amar a nuestros hijos, hay libertad, hay gozo, hay libertad en la casa de Dios. Gracias, Padre amado, por lo que tú estás haciendo. Toca el corazón de cada uno de mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.